Tenemos un entrevistado que nos está escuchando, Leandro Velastegui, abogado, docente de la Universidad Católica de La Plata y apoderado en la provincia de Buenos Aires del partido político Forja, que es uno de los partidos que se suma a esta nueva alianza de este camino de diálogo. Hola, ¿cómo están? Es Leonardo, no Leonardo. Ah, está bien. Uy, mirá, teníamos más anotado el nombre. Bueno, no, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos a todos, todo muy bien, escuchándolos. ¿Nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto. Perfecto, ¿cómo andás? Acá te saludan los compañeros, estamos acá en vivo de la Facultad de Periodismo, queríamos saber más o menos de qué se tratan estos diálogos, estas charlas que empezando a forjar. Estos diálogos obedecen a que durante 4 años, casi 4 años, no hubo política para los sectores trabajadores. Siempre que ocurre esto, que bueno, asume algún gobierno neoliberal o de tendencias a un capitalismo excesivo, donde tratan de flexibilizar los derechos de los trabajadores, es lógico que bueno, ocurre que nosotros tenemos un modelo sindical único, donde hay una sola CGT, y muchas veces todos los secretarios generales no adhieren a eso y suelen dividirse. Hay algunos que quedan con un oficialismo, como ha pasado en este caso con Macri, hubo sindicalistas que lo apoyaron para llegar al gobierno, y hubo otros sindicalistas que no, y bueno, el caso de Hugo Moyano, hay que conocerlo por su trabajo. Cuando se opina sobre Hugo Moyano hay que pensar nada más en que la base para todos los trabajadores es la ley de contrato de trabajo, ¿no? En principio, algunos tienen estatutos y demás, y cada uno tiene su convenio colectivo, y el convenio colectivo de Moyano, de camioneros, es uno de los convenios colectivos más altos. Eso obedece a una lucha sindical, a un protagonismo. Entonces, por eso Moyano ha sido siempre un dirigente díscolo por ahí para la CGT, que muchas veces otras actividades, otros secretarios se amoldan a la situación, pero ante el posible ascenso al poder del peronismo de nuevo, ya que el sindicalismo es la columna vertebral del peronismo, es más que lógico que se unifique, porque es una cuestión de políticas. Cuando un gobierno da políticas para los trabajadores, es lógico que van a estar todos los criterios unificados. Si un gobierno no da políticas o ignora el salario de los trabajadores, como lo ha hecho este gobierno, el gobierno de Macri, es más que lógico que estén divididas las opiniones, y bueno, así que celebro que la CGT empiece a pensar en estar unificados atrás de un nuevo gobierno con políticas hacia los trabajadores, hacia los ancianos y hacia el pueblo, como claro. el peronismo. Leonardo, te saluda Matías. ¿Qué tal? Teniendo en cuenta que posiblemente el Frente de Todos sea quien gane las elecciones, ¿qué políticas crees que van a adoptar para poder satisfacer las necesidades de los trabajadores, ya que hoy estamos en una situación de crisis? Claro, primero, lo que tiene el Frente de Todos es que por lo menos tiene sentido común, que es lo que el problema que ha tenido Cambiemos. Segundo, que reconoce el problema y lo puede ver. Cambiemos nunca lo reconoció, o sea, hizo devaluaciones terribles, y en las paritarias la misma gobernadora hablaba y decía lo que se merecía ganar un docente, y después en las paritarias no se volcaba eso, nunca llegaba el salario al desastre que provocaba la inflación, y bueno, mucho menos ahora la suba del dólar. Entonces, como no hay políticas, en eso no tuvieron el interés de lograr una justa composición para los trabajadores con respecto a la inflación, a la suba del dólar y a su salario. Obviamente que las bases del Frente de Todos está basado en eso, en estar con los trabajadores, en tratar de hacer políticas de saneamiento. Obviamente que va a ser un desafío difícil, pero no imposible. Si es una decisión política, es querer hacerlo o no querer. Hubo un gobierno que no quiso, y este gobierno que va a asumir
que va a ganar las elecciones, el Frente de Todos quiere. Leonardo, una consulta. ¿Vos pensás que puede ser fácil revertir esta situación que estamos viviendo hoy en día en el país, tanto económicamente, socialmente? Porque vemos nosotros, por lo menos de acá nuestra postura, que tanto socialmente, económicamente, este gobierno ha destruido muchos puntos. Bueno, hay una cuestión, una de los elementos que tiene este gobierno, que nos han mentido, nos han dicho de que era el mejor equipo de los últimos 50 años, es mucha ignorancia. O sea, han aplicado una receta vieja, han aplicado es la expresión más chata del neoliberalismo y la más ignorante. Aplicaron en un momento que Estados Unidos se vuelve proteccionista, capitalistas siguieron apostando a un libre mercado y a una flexibilización donde, por ejemplo, geopolíticamente Estados Unidos protege los puestos de trabajo de cada uno de los estadounidenses. Eso lo dice mismo Donald Trump. Acá no se ha logrado, acá se han provocado los despidos, se le han subido, con la suba del dólar se suben los insumos de las empresas, se ha hecho realmente un desastre. Yo creo que ese es el planteo que se deja, pero al haber intenciones de atacar el problema e ir hacia los sectores que más están sufriendo esto, seguramente se sale muy rápido. Lo logró Néstor Kirchner en el 2003 y estábamos realmente peor. Logró hacerlo, pero las políticas fueron drásticas. Se trató de no fijarse la economía ni de los mercados, no fijarse el bolsillo de los bancos ni de los seguros, sino de ver realmente el sector de la sociedad que más sufre las devaluaciones y la inflación, de tratar de sanear ahí, de subir el consumo. Ellos, por ejemplo, piensan que, no sé si habrás escuchado, cuando hablaban de el enfriamiento de la economía, cuando porque decían que en el gobierno de Cristina había excesivo consumo. Y ahí tienen un país que vive con el 80% del consumo interno. Ellos no promovieron el consumo. Criticaron a Cristina por promover el consumo, al no promoverlo, y hoy tienen, o sea, mueren por su propio veneno. Es más que claro. Por eso es la antítesis hablar de las políticas que puede plantear Alberto Fernández. Yo, no solamente es una cuestión de fe, sino que creo que en muy poco tiempo va a poder revertir esta situación. Sí, Luisina te habla. Yo tengo una consulta. Siendo Moyano hoy, como es una oposición férrea del macrismo, ¿cómo crees que va a actuar él en los nuevos escenarios políticos post-diciembre? Hugo Moyano es un dirigente sindical. Obviamente tiene participación política, pero ha demostrado a lo largo de toda su carrera como sindicalista, además está decir que es uno de los mejores sindicalistas de la historia, pero Hugo Moyano ha mostrado que él defiende los derechos de sus trabajadores. Si el gobierno acompaña, acompaña, y si no, se para del lado de enfrente. Y defiende, obviamente, que su sector no pierda el salario, no pierda la vigencia de su salario. Por eso vos agarrás un convenio colectivo de camioneros y agarrás uno de, no sé, de comercio, y vas a ver que prácticamente el camionero cobra el doble. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Por 8 horas y la tarea que desempeñan. Pero bueno, ahí tenés el desempeño diferente de un extracto sindical y otro por ahí. Entonces, yo creo que va a acompañar, que el interés de esta nueva CGT y todo es que no se avance sobre una reforma laboral, porque muchas veces hay presiones sobre acreedores seguramente de que se reforme laboral, ese viejo cuento que flexibilizando los derechos de los trabajadores se van a traer más capitales. Eso es una gran mentira. Sí. No funciona en ningún lado, pero es una gran mentira. Y tampoco el trabajador argentino debe depreciar su régimen de vida, su vida por consejos, por ejemplo, del FMI, que es un acreedor. Entonces, yo creo que política y gremio es una cuestión de equilibrios. Mientras la política haga políticas, el sector político, ¿no?, haga
hago políticas para los trabajadores, va a poder trabajar y va a tener la fuerza y el apoyo de los gremios. Bueno, Leonardo, te agradecemos por tu palabra y tu tiempo. Gracias por tus palabras y por haber participado de esta charla un ratito con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, que me hayan llamado para poder opinar de esto. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Leonardo Velastegui, referente de Forja.